¿Sabías que una presión arterial mal tomada puede cambiar por completo un diagnóstico? Pues la medición de la presión arterial es un procedimiento esencial en la evaluación clínica de cualquier paciente. Sin embargo, su exactitud depende de una técnica correcta y estandarizada. En este video te enseñaremos de forma rápida y sencilla cómo medir correctamente la presión arterial, cuáles son sus pasos esenciales y los errores más comunes que debemos evitar. Una buena técnica puede marcar la diferencia entre detectar a tiempo una hipertensión o pasarla por alto. Vamos a aprender a cómo hacerlo bien. Bueno, ahora voy a hablar sobre las restricciones anatómicas. No voy a enseñarle cómo se va a medir la presión arterial adecuadamente, sino voy a hablar de en qué está conformado los músculos, el hueso y la arteria principal para medir la arteria braquial, donde va a ser la presión arterial. Primeramente tenemos que decir a nuestro paciente que tiene que sentarse, poner su brazo codo a la altura del corazón, porque si va por debajo o por encima va a ser un falso, va a salir un falso diagnóstico. Va a comenzar con el callado aórtico de la arteria aórtica. Va a pasar por la subclavia, la arteria subclavia derecha, por acá. Después va a estar por la arteria axilar y después, como principal objetivo, tenemos la arteria radial que se encuentra acá. Toda esta parte, la arteria braquial, porque posteriormente tenemos la arteria radial profunda, que eso no tiene nada que ver, sino la principal para nuestro pulso tiene que ser la arteria braquial. Acá mismo se va a bifurcar, en esta parte, en este punto, donde se encuentra entre el cúbito y el radio, para que salga la arteria radial y la arteria cubital. Ahora, si bien sabemos cuando vamos a medir la presión arterial, este vendaje tenemos que ponerlo por encima de los dos tercios, por acá. ¿Ya? Va a estar agarrando tanto nuestro músculo bíceps braquial y también nuestro tríceps braquial. Ahora, para hacer nuestro pulso de estetoscopio, para escuchar los sonidos CRO, tenemos que ponerlo donde está la pulsación más de la arteria braquial. Por debajo, siempre es por debajo de la venda, pero por encima de la línea del codo, la división de la línea del codo, o sea, por arriba de la bifurcación de la arteria radial con la cubital, para hacer una pulsación, una diastólica muy buena. Los ruidos de Korokov son los sonidos que vamos a escuchar al estetoscopio. Se va a producir porque el flujo de sangre turbulento va a ir disminuyendo la presión del manguito. La primera fase es el primer ruido. Es un ruido fuerte, claro, de tipo TAP. Va a indicar que la sangre comienza a pasar por la arteria comprimida y a este primer ruido se le va a conocer como presión sistólica. La segunda fase son los ruidos soplados o murmurados. Van a sonar como un ruido suave. La fase 3 son los ruidos más fuertes y nítidos. Esos van a aumentar de intensidad. La sangre va a comenzar a pasar con mayor facilidad, pero aún va a haber turbulencia. La fase 4 son los ruidos amortiguados. Esos sonidos se van a volver suaves y apagados, y esto va a pasar porque la turbulencia va a ir disminuyendo ya que la arteria se va a comenzar a abrir. La fase 5 es la desaparición de los ruidos. Esto va a indicar de que la sangre, el flujo sanguíneo, va a ser laminar, o sea, normal, y a esta fase se le va a conocer como la presión diastólica. Para entender la medida adecuada de la presión arterial, tenemos que saber que se mide esto en milímetros de mercurio. La presión arterial adecuada en niños de 1 a 5 años es entre 110 y 70 milímetros de mercurio. De 110 la presión sistólica y de 70 la presión distólica. En niños de 6 a 12 años, al igual que de jóvenes adultos hasta los 64 años, la presión es de 120 la sistólica y 80 la distólica. En pacientes de 65 a más, la presión ya se eleva un poquito, es de 130 la presión sistólica y 90 la presión distólica. Para tener en cuenta en la medición, debemos tener que el paciente debe estar en reposo media hora al menos antes de tomar la presión, porque eso puede variar. No puede tomar bebidas energizantes ni bebidas que contengan cafeína, porque eso va a hacer que no sea adecuada la toma
de la presión arterial. Bueno, ahora vamos a considerar ciertas pautas que son muy fundamentales antes de medir la presión arterial. Esto nos va a ayudar a evitar los falsos positivos. Como punto número 1, pues se debe descansar antes de la medición. Esto quiere decir que debemos sentarnos tranquilamente durante 5 minutos antes de medir la presión. Asimismo, evitar hablar o moverse. Como punto número 2, tenemos pues evitar sustancias que van a alterar la presión. Esto quiere decir que no debemos consumir durante 30 minutos previos lo que es café, energizantes, alcohol u otros. Es muy importante también tener la vejiga vacía, pues la vejiga llena puede alterar la presión sistólica. Asimismo, la postura correcta, pues la espalda debe estar apoyada en el respaldo de la silla, los pies apoyados en el piso, más no cruzados, el brazo desnudo a la altura del corazón y el aire acondicionado o temperatura confortable, ya que el frío puede alterar la presión. Asimismo, es importante tener en cuenta el manguito adecuado, pues el tamaño debe ser el correcto para el brazo. Es decir, que un manguito pequeño puede dar falsos positivos y un manguito grande puede dar falsos negativos. Asimismo, no se debe hablar durante la medición porque este puede aumentar la presión. Tampoco no se debe medir justo después del ejercicio físico, pues se debe esperar al menos 30 minutos. Lo siguiente también es evitar medir sobre la ropa gruesa. Esto nos quiere decir que el manguito debe colocarse sobre el brazo completamente desnudo, sin prendas que esto lo comprima. Es fundamental realizar varias mediciones. Esto puede darse entre 2 a 3 lecturas con un intervalo de 1 minuto y luego promediarlo. Y por último, evitar lo que son las emociones intensas antes de medir, lo que es ansiedad, miedo, enojo, las cuales van a elevar temporalmente la presión. Para poder medir la presión arterial tenemos que asegurarnos que el paciente se encuentre totalmente lo que es sentado. Asimismo, vamos a posicionar el brazalete del tensiómetro, lo que es de 2 a 3 centímetros por arriba del pliegue. Palpamos también lo que es la arteria braquial para poder lo que es colocar el diafragma, en este caso el estetoscopio. Una vez colocado lo que es el brazalete, procedemos lo que es a insuflar. Asimismo, captamos también lo que es el primer ruido, que es la sístole, y por último lo que es el sonido de la diástole, una vez lo que es moviendo la perilla para poder desinflar. También cabe recalcar que en este caso debemos colocar todo lo que es a la altura del corazón para poder lo que es realizar una mejor medida. Procedemos en este caso a medir la presión arterial, calculando que el paciente tiene 110/80. Corazón. Hablamos de hipertensión cuando los valores son más de 130/90 milímetros de mercurio. La presión arterial normal es de 120/80 milímetros de mercurio. Podemos hablar de una presión elevada a partir del 120 a 129 milímetros de mercurio sobre 80 de la diastólica. Hablamos de hipertensión en estadio 1 a partir del 130 al 139 sobre 80 milímetros de mercurio. En la hipertensión de estadio 2 ya estamos hablando a partir de 140, mayor o igual a 140 sobre 80 a 89 milímetros de mercurio. ¿Cuándo se inicia el tratamiento? Para una persona que tiene 140, mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, que eso ya se considera en estadio 2, se le recomienda cambios de vida y medicación. Pero para las personas con riesgo de cardiovascular, depende de un riesgo individual. Si el riesgo es alto o tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, renal, diabetes, comorbilidades, se indica la medicación más temprana. Pero si el riesgo es bajo, solo se manda a cambiar los estilos de vida, ejercicios, bajarle el sodio, cambiar la alimentación y todo eso. La Sociedad Americana del Corazón ha cambiado los valores
según la edad, el sexo o la raza, pues los valores no. Se toma para jóvenes, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres, pero lo que sí cambia es un tratamiento individual. Por ejemplo, una persona con 130/80 de presión, milímetros de mercurio de presión arterial, sin factores de riesgo, no necesariamente tiene que ser medicada, se puede cambiar los estilos de vida. Pero si la persona mayor ya tiene diabetes y tiene esa presión que es 130/80 milímetros de mercurio, sí ya se considera la medicación.